Historia de la sociedad argentina, más para arriba, tirá. De hecho, cantaba el bueno de Miguel Mateos. Pasaban cosas en esa Argentina. El país se había puesto en marcha después de una dictadura militar. Formalmente el gobierno de Alfonsín empezó el 10 de diciembre del 83, tal vez la democracia empezó el 30 de octubre después de su victoria electoral, y había una pujanza económica, una pujanza política del alfonsinismo que se soñaba como una fuerza para siempre e incluso tenía proyectos muy grandes: trasladar la capital argentina a Viedma, a la Patagonia, una nueva relación, un nuevo plan económico que hacía que el peso argentino estuviera fuerte. Había logrado juzgar, a pesar de las contradicciones internas, a los principales responsables del terrorismo de Estado. Ese año en México, Diego Armando Maradona encabezaría un equipo campeón del mundo. Es decir, ocurrían un montón de cosas juntas. El peronismo había entrado después de la derrota del 83, Luder, Vittel, la verdad, una fórmula pobrísima en términos de competencia electoral, ya eran pasado. No tanto Herminio Iglesias, pero asomaba la renovación peronista con Cafiero como otra figura. Todavía existía el campo del socialismo real y los sueños que eso incubaba. Y en el medio de todas esas cosas, por primera vez una película argentina ganó un Oscar. Y no era cualquier película argentina. Era La Historia Oficial, que pese a que suscribía una parte de la tesis alfonsinista sobre derechos humanos, las madres de Plaza de Mayo, por ejemplo, no estaban de acuerdo con esa postura, implicaba para el planeta Tierra un conocimiento en una obra de gran envergadura de qué había ocurrido acá, o parte de lo que había ocurrido aquí. La película además se había estrenado con relativo éxito de público en el país y se había terminado de filmar durante los años de plomo, con un esfuerzo del realizador, de Luis Puenzo, y de su elenco por llegar a buen término con la película. Es la primera vez que aparecen las Madres de Plaza de Mayo en una película, una representación de las Madres de Plaza de Mayo. Para aquel que lo vivió y para aquel que no lo vivió, esa entrega de los Oscars, esa ceremonia fue realmente impresionante. Primero por el plano argentino, por el lugar argentino en las circunstancias, y después porque también era un premio para algunas figuras, como Norma Leandro, protagonista junto a Héctor Alterio de la película, y para todo aquello de lo que Argentina se había apreciado durante mucho tiempo y que había sido sujeto de persecuciones fortísimas durante la dictadura militar. Los regímenes de derecha, como el actual, como otros anteriores, como la dictadura militar, ponen en la mira a los actores y actrices, al cine, a los escritores, a los teatristas, a la gente de la cultura, porque están seguros de que ahí hay alguien, hay personas que le van a despertar la conciencia a otras con su obra. Entonces, hoy que Norma Leandro cumple 88 años y es una de las grandes figuras de la historia del espectáculo en la Argentina, para homenajearlo, para homenajear su trayectoria, empezamos por este momento. Robin Williams va a presentar la terna del premio a la mejor película en lengua no inglesa, entonces se llamaba Mejor Película en Lengua Extranjera, junto a Norma Leandro. Y, oh sorpresa, estaba un poquito preparado, suponemos todo. Luis Puenzo tenía preparado su discurso de 1 minuto en inglés, suponemos todo. Ellos sabían que ganaban el Oscar. Nosotros de este lado de la transmisión, fue una cobertura extraordinaria de los medios de comunicación en Argentina, con enviados especiales, etcétera. Disfrutamos de un momento que suena y se ve en el streaming así. She is the star of the searing Argentinian drama, The Official Story, Norma Alejandro. He is the voice of the motion picture industry in Washington and throughout the world, a man you've never heard of, but you have to listen to anyway. President of the Motion Picture Association of America. Here he is, ladies and gentlemen. You've been waiting for him, Mr. Jack Boom Boom Valenti. Well, there's still a great deal to understand about how the new technologies are going to affect all of us who work in movies. One thing is already clear. The miracle of modern communication means that people everywhere have access to the cinema of all nations. From Argentina, The Official Story, a Historia Cinematográfica, Cinemania, and Progress Communications production. And the winner is... It's too much. God bless you.
The official story. Accepting the award for the official story, the film's director, Luis Puenzo. Luis Puenzo hará un discurso de 1 minuto a las corridas, pero recordando que esta entrega acontece el 24 de marzo de 1986, es decir, 10 años después del golpe de Estado que instauró la política del terrorismo de Estado, que está en el centro de la película, porque la historia oficial básicamente lo que hace es narrar el modo en que la sociedad convivió con el terrorismo de Estado. Hizo como que no veía y tenía todos los elementos para darse cuenta, y por eso, de alguna u otra manera, en el mundo significó un llamado de alerta sobre los totalitarismos y las complacencias de las sociedades con los gobiernos que van a oprimirlas sí o sí, y los que se dan cuenta y adquieren conciencia, y los que nunca se dan cuenta y nunca adquieren conciencia, que terminan siendo los cómplices. Pero el asunto en nuestro epicentro es Norma Leandro, una voz poderosa de la historia, una actriz de una carrera completamente extraordinaria, hoy prácticamente retirada de los escenarios, pero inolvidable a la hora de decir. Es Norma Leandro diciendo Eterna de Alfonsina Storni. Tú pasarás por mí como sobre una fuente, en un vuelo soberbio de pájaro de presa. Te beberás el agua de la vida que emana y te irás por los cielos a buscar primaveras. Se quedará la fuente manando siempre el agua, rebosará la linfa donde bebieras, ave, y en las tardes de oro, cuando queme la tierra, soñará con tus alas de brillante plumaje. Puede ser que algún día nuevamente de paso vuelvas por un momento a posar en la fuente, y el agua que la llena, inexperta nacida, te dirá entonces: ave de presa, bebe. Norma Leandro es una artista extraordinaria que pertenece además a una dinastía familiar de artistas del mundo del teatro y sus alrededores. Es una escritora importante también, aunque no se dedicó formalmente a la literatura. Sus cuentos, sus libros, sus narraciones dejan ver ahí una formación impecable. Y básicamente, a pesar de haber tenido una carrera notabilísima en el cine argentino y en el cine internacional, sobre todo en el internacional después del triunfo de la historia oficial, con papeles en Hollywood realmente relevantes como no tuvo ningún otro actor o actriz argentina, o como no aceptó ningún otro actor o actriz argentina, en el mundo del teatro, lo suyo, junto a algunos compañeros de ruta importantísimos, como por ejemplo Alfredo Alcón, que fue su compañero en escenario y también su pareja en un tramo de la vida, son inolvidables. Ambos dos en escenas de la vida conyugal de Ingmar Bergman. Te quiero mucho. Ay, yo te tendría que decir esto más seguido, porque te hace bien. Soy mala para eso. Bueno, te quiero mucho, Juan. Bueno, voy a tratar de recordarlo. Y no por generosidad, como solía creer, sino por pura cobardía. Y lo que es peor, por una total ignorancia de quién soy yo. Uy, perdóname, me quedé dormido. Es bello, es hermoso, es al mismo tiempo histórico ver estos colosos de la escena trabajando juntos, saber que pertenecemos a una sociedad que parió, no cayeron de ovnis estos actores, sino que parió personalidades tan complejas, tan completas por otra parte, tan multiterreno y tan claras en lo político. Todos sabemos de qué lado están o de qué lado estarían cada uno de los que hicieron del arte, de la cultura y también de su relación con lo público, el centro de sus propias vidas. La voz de Norma Leandro diciendo a Alejandra Pizarnik. Solo la sed, el silencio,
ningún encuentro. Cuídate de mí, amor mío. Cuídate de la silenciosa en el desierto, de la viajera con el vaso vacío y de la sombra de su sombra. Esta semana, cuando Madres de Plaza de Mayo festejó su aniversario 47 en la sana Juana Zurduy, completamente llena de público, cuando Rita Cortés hacía su casi stand-up, sus monólogos humorísticos, incluso para cortar su actuación diciendo, si estuviera Eve, porque Eve siempre está, me diría, dale nena, apurate que hay más gente, cortala, así que acá termino. Y nadie quería que terminase. Yo miraba, estaba sentado al lado, los rostros de las Madres de Plaza de Mayo. Los rostros que significan la valentía, el compromiso, el dolor, la pérdida, la esperanza, el optimismo, el combate permanente y el modo en que el arte, el entretenimiento, la cultura, la expresión de sentimientos que son universales, pero puestos ahí, no solo significan alivio, sino que también representan a los que no pueden subir a un escenario y hacer lo propio. Nada más y nada menos que eso. Norma Leandro no quería firmar la historia oficial. Era muy complejo meterse en ese papel de la profesora que tiene a su vez una hija adoptada ilegalmente por un marido empresario con trato con los militares y tiene que hacer como que no sabe lo que de alguna u otra manera se le volverá corpóreo en su propia vida. Vendrá una amiga del exilio, el impresionante personaje de Chunchuna Villafañe, y le dirá, che, pero ¿te fijaste en lo que pasa alrededor? Y habrá un compañero, Patricio Contreras, profesor de historia, que le dirá, pero no sabés lo que está pasando. Y en el almuerzo familiar, en la familia de su marido empresario, habrá un padre republicano exiliado en la Argentina que le dirá, siempre lo mismo, loco, siempre caemos en la misma trampa, nos hacen mierda. O sea, era difícil no darse cuenta de lo que pasaba. Y a Norma Leandro ese papel no le quedaba tan cómodo. Bueno, mejor que lo cuentes ella. ¿Quién era aquella mujer que venía con vos en el auto? ¿Quién era? Una enfermera. Ah. Heifel se llamaba el médico, Heifel. No me acuerdo, Alicia, ¿cómo crees que me acuerde? ¿Cómo no te vas a acordar del médico que te dio a Gaby? Dijimos que nunca íbamos a hablar de eso. Nosotros empezamos a filmar antes de que Alfonsín tomara el gobierno, pero se hablaba de que venía la posibilidad de una elección y la democracia y todo, pero se hablaba de eso, ¿no? Se hablaba, no se tenía. En las calles estaba lo que se ve en las tomas de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Eso que es real está tomado desde una terraza antes de que se fuera el gobierno militar. Y muertos de miedo lo estábamos haciendo. Yo le dije que no 80 veces a Puenzo, que no iba a hacer esa película, que había vuelto del exilio, que no quería volver al exilio, que me mataran. O sea, y al final lo hablé con mi marido, con nuestro hijo, llegamos a la conclusión que era, bueno, era una obligación ciudadana, no tenía nada que ver ya con lo actoral. Yo no disfruté actoralmente nada esa película. Lo que es claro es que los Oscar a la mejor película extranjera a veces son premios políticos. No es casualidad, sino causalidad que en medio del gobierno de Salvador Allende, por ejemplo en Chile, Pablo Neruda haya ganado el Premio Nobel de Literatura. No es casualidad que haya sido en ese momento. Lo que decidió el comité que entrega los Premios Nobel de Literatura es premiar también un proceso político. Y está claro que la Academia decidió premiar también un proceso político en la Argentina con el otorgamiento del Oscar en 1986 a una película estrenada en la Argentina en 1985 y en una ceremonia que transcurrió el 24 de marzo. No podríamos leer la historia de otra manera, porque de verdad la historia tiene estos elementos en que a veces una consagración de una persona o de una película hecha por un grupo de personas es nada más y nada menos que un reflector gigantesco sobre un país completo y su proceso político. Y en este caso, la película, si bien no representaba todos los ideales de los derechos humanos, tenía la lucha por los derechos humanos en el medio. Después vendrían las épocas del olvido. Después el propio alfonsinismo retrocedería, punto final y obediencia debida,
políticas de ajuste. Después vendría la década infame, la segunda, la de Carlos Menem presidente. Después ocurrirían muchas cosas que hoy nos permiten poner en valor aquel momento epifánico para la sociedad en que un gobierno, con las limitaciones del caso, cercado por el poder militar fuerte entonces, a pesar de que no hizo todo lo que debería, que solo juzgó a los principales responsables y dejó al resto en aguas de borraja por mucho tiempo, hasta que Néstor Kirchner reinició las políticas de memoria, verdad y justicia, iluminó a esta sociedad, tanto como los goles del Diego en México, para darnos cuenta de que si nos ponemos de acuerdo en las cosas esenciales y si podemos celebrar lo que haya que celebrar, seguramente crecemos todos si no somos el país perpetuo del no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo.